Hola compañeros, hola profesor. El día de hoy les voy a hablar sobre John le Carré. Este escritor, la verdad es que es muy interesante porque no solo fue escritor y no tiene una profesión como común, por así decirlo, sino que fue en verdad un espía y sus principales obras pues tratan sobre el espionaje. Ahora vamos a conocer un poco de pues dónde se desenvolvió. El principal contexto o bueno, acontecimiento histórico que debemos conocer para entender en su totalidad sobre la historia de John le Carré es la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? Como todos ya sabemos, no fue un conflicto armado, sino fue un espacio, un tiempo lleno de tensión geopolítica y de rivalidad ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética y sus aliados de las respectivas partes. Como tal, no hubo un enfrentamiento armado, pero sí una competencia global en el ámbito cultural, social, político e incluso deportivo, en donde chocaban el capitalismo y el comunismo. Y John le Carré vivió todo esto de primera estancia, porque él fue un espía al frente en la Guerra Fría bajo la fachada de ser un diplomático cuando en realidad era un agente encubierto. Y como ya les dije, no fue como tal un conflicto armado, sino, entonces las agencias de inteligencia en donde eh, la guerra era sobre quién tenía más información del otro o quién saboteaba más al otro, pues era crucial, ¿no? Y este fue uno de los papeles de John le Carré como espía. Se encargaba de interceptar mensajes, de descifrar códigos y de sabotear en Alemania. Y pues John le Carré era parte de estas agencias. Más adelante les voy a contar como que en cuáles. Y esto lo hacía bajo la fachada de diplomático, cuando en realidad era un agente encubierto. Y en sus obras relató el hecho del espionaje, pero desde un punto de vista realista y crítico, no desde el heroísmo y de que solo eran buenos o malos, no, sino está este conflicto moral presente en el espionaje. Bueno, como tal, ¿quién fue? John le Carré nació bajo el nombre de David John Moore Cornwell el 19 de octubre de 1931 y llevó desde su infancia una fachada, porque todos en la superficie creían que él llevaba una vida típica de la clase media alta, cuando en realidad no era así, porque su papá, Ronnie Cornwell, era un estafador, lo más parecido a un gángster, que vivió varios años en la cárcel por fraude. O sea, era un estafador, un manipulador de primera. Tenía un encanto o bueno, una personalidad, un carácter que utilizaba para estafar. Era muy bueno en lo que hacía. De hecho, incluso robaba comportamientos y estilos de vida. ¿Cómo hacía esto? Invitaba a jueces, a políticos, a famosos, incluso a policías, y les robaba rasgos, frases, etcétera, que después usaba para manipular y engañar a las personas. Y el mismo Le Carré dijo que su vida estuvo llena de inseguridades, de mentiras y de altibajos, porque un día podían estar fingiendo, o bueno, fingiendo tener una vida de ensueño. Podrían estar un día cenando, comiendo, viajando en limusinas, en los restaurantes más famosos y al día siguiente podrían estar siendo sacados de su casa porque por las deudas que les dejaba su papá, o sea, de que embaucados. Entonces, él desde pequeño desarrolló esta inseguridad y esta necesidad de mantener la información sobre él, una personalidad demasiado reservada, demasiado cuidadoso con lo que compartía, con lo que decía. Y él, a sus palabras, dijo que tenía que fingir una vida familiar asentada, con ponis y padres de verdad. Y pues obviamente no era así porque
Debido a esta vida de altas y bajas, la mamá de Cornwell se fue cuando él solo tenía 5 años. Lo dejó solo con su papá y solo la volvió a ver cuando él tuvo 21 años. Y vivió esto de las mentiras a primera mano, porque pues la mamá lo dejó solo con el papá y el papá le pedía ayuda. O sea, le decía, tienes que actuar de esta manera, tienes que decir esto porque vas a ir y vas a decir esto, vas a ir y vas a entregar esto, o vas a ir y me vas a ayudar con esto. Entonces, que obviamente para él esas fueron experiencias muy tempranas de supervivencia clandestina, que él creía cuando era pequeño que el mundo entero era territorio enemigo, que nació y se crió entre mentiras y que se formó en un sector donde la gente mentía para ganarse la vida. Era parte esencial en el entorno en el que él se desarrolló y pues ha practicado, ha reflejado ya compartido cómo es cómo son las mentiras y los engaños para pues un espía en sus novelas. Y bueno, como ya les dije, su mamá se fugó, pero pues su papá se volvió a casar y a esta nueva esposa no solo la sometía a esta vida de engaños, sino también la golpeaba. Va a pasar un avión. Sino también golpeaba a esta nueva esposa e incluso el pequeño Le Carré tenía que interponerse entre ellos para que su papá pues parara de golpearla, lo que ocasionó que le propinara a él también unas buenas golpizas. De hecho, en entrevistas recientes, porque han de saber que Le Carré murió en 2020, en entrevistas recientes decía que nunca iba a poder sanar esa relación que tuvo con su papá, a pesar de que después de que se retiró del espionaje y tuvo una vida más o menos estable, pues lo seguía manteniendo, obviamente, pero nunca consideró tener una buena relación con su papá. Bueno, a pesar de todos estos problemas en su infancia, logró estudiar, logró matricularse y logró asistir a la universidad. Asistió a la Universidad de Oxford, estudió idiomas, aprendió tres, inglés, alemán y francés. El alemán fue fue la herramienta, o bueno, el idioma por el cual lo reclutaron al servicio de inteligencia británico. Antes de que lo reclutaran como agente encubierto, fue profesor en Eton, uno de los colegios más prestigiosos en ese entonces. Y bueno, ahora sí entramos con su principal trabajo. Él fue espía bajo la fachada de ser diplomático. Lo reclutaron a la edad de 16 años, mientras aún estudiaba, y lo metieron como un oficial, un agente de bajo rango, al MI5, que es el Servicio de Seguridad Interior británico. Después, gracias a su buen desempeño y a sus logros, lo pasaron al MI6, que es el Servicio Secreto en Alemania. Como ya les dije, él sabía alemán, entonces aquí su papel era descifrar códigos, interceptar mensajes, sabotear y, vamos a decirlo así, entrevistar alemanes. También participó en el servicio de inteligencia de seguridad, pero pues como todo, no duró pues para siempre, no era un trabajo también que se pudiera mantener al pues tanto tiempo porque pues era peligroso y aparte de eso revelaron su identidad. De hecho, este caso fue muy sonado en ese entonces. El MI5 y el MI6, junto con toda la política, la unión de parte de que estaba en contra de la Unión Soviética, estaba demasiado en shock. O sea, estaba demasiado pasmada, demasiado sorprendida que hayan logrado violar como que sus normas de seguridad, porque fue el caso de Kim Philby. Kim Philby fue un agente doble británico que desertó a la Unión Soviética, es decir,
esta persona les pasaba información de Inglaterra a los rusos, por así decirlo, a la parte de la Unión Soviética. Y no es como que haya decidido nada más anunciar de que, ay, no, soy parte ahora de la Unión Soviética. Fue un agente entrenado por los mismos ingleses para recopilar información de parte de la Unión Soviética, pero pues él desertó y dijo, no, yo soy parte de la Unión Soviética. Y obviamente no pudo haber dicho solamente eso, sino tuvo que mostrar su lealtad y lo hizo revelando la identidad de Le Carré y de otros agentes, no solo el de él. Y pues fue precisamente este hecho el que llevó a Le Carré a comenzar a publicar sus novelas de espionaje, porque ya las había empezado a escribir cuando estaba en el MI5 y el MI6, pero las empezó a trabajar así de lleno después de que revelaron su identidad y pues ya no pudo seguir trabajando. Durante este periodo de tiempo fue donde escribió Llamada para el Muerto y se publicó en 1961, El asesinato de Calidad, que se publicó en 1962, y El espía que surgió del frío en 1963. Estas primeras dos obras no fueron tan reconocidas, pero El espía que surgió del frío sí. Ahorita ya la mayoría de obras de John le Carré son reconocidas, pero en ese momento no les prestaron como que mucha atención. Y una característica que eh, destaca las obras de John le Carré es que no hace ver al espionaje como, o a los espías como si fueran villanos o héroes de lleno, sino que aborda problemas humanos, los aborda como humanos y con problemas bastante cotidianos. Por ejemplo, si el sueldo que les van a dar les va a alcanzar pues para sus cosas, de que si vale la pena lo que estoy haciendo, si en verdad sigo siendo yo o ya entré de plano de lleno a los papeles que estoy tratando de interpretar y que qué tanto daño estoy haciendo. Eso es lo que lo caracteriza, es decir, este conflicto moral que tienen sus personajes dentro del espionaje. Y pues el espía que surgió del frío fue la historia es la historia, porque esta es de la que les voy a hablar un poquito más, que es la historia de un agente forzado a tomar una última decisión. Trata sobre Alec Leomas, un espía que está a punto de retirarse porque observa como que la muerte de uno de sus últimos agentes y Control, así se le llama, a los que le dan las órdenes. Control le ofrece dos opciones, que pues ya es momento de retirarse, ¿no? Y le dicen, pues te retiras y te vas a un trabajo de oficina o quieres hacer una última misión, porque sí es la última, una última misión en donde te vas a tener que infiltrar a la inteligencia alemana y pues obviamente nos vas a dar información, vas a sabotear sus planes, les vas a meter ideas, te tienes que ganar la confianza de los altos mandos y así. Entonces, pues por obvias razones, él decide la segunda opción y durante toda la trama, él trata de responder la pregunta que cuestiona pues toda su moral durante todo el libro, que es de que hasta qué punto es justificable las mentiras y el engaño que él efectúa para pues ayudar a su patria, porque una característica de pues estos momentos de guerra y así es pues el patriotismo, ¿no? Y pues lidia con la lealtad hacia sus ideologías, hacia su patria y a la traición, porque pues también se le presenta, ¿no? En todas sus obras de John le Carré, pues en esta especialmente, cuestiona sutilmente, porque pues debido a su trabajo no podía cuestionar y criticar como que abiertamente a las motivaciones y los métodos del servicio de inteligencia. Cabe recalcar que para que él pudiera publicar estas primeras tres obras tuvo que hacerse de un seudónimo, porque obviamente no podía publicar estas obras que tienen algo de verdad
en sus entrevistas, al principio no, él negaba haber trabajado como espía, pero pues ya más adelante pues lo admitió, pero al principio en las entrevistas que le hacían, él negaba haber sido la persona que escribió las novelas y negaba haber sido parte del cuerpo de espías de Inglaterra. Usó un seudónimo, Le Carré, y pues hay especulaciones, ¿no? Sobre cuál es el origen de este seudónimo. Muchos dicen que viene del francés y que significa hombre cuadrado, hombre recto, hombre así. Pero en realidad él nunca dijo cuál fue el verdadero origen de su nombre, sino simplemente lo adoptó para poder publicar sus novelas. Y uno de sus personajes más famosos es el agente Smiley. El agente Smiley aparece por primera vez en estas tres primeras obras, pero no como protagonista, sino como ayudante. Por ejemplo, en El espía que surgió del frío, funge como ayudante y consejero de Alec Leomas, el protagonista. Él, Smiley, como conocedor de todo esto de las agencias de inteligencia, investiga la muerte de Samuel Finan, un supuesto agente que se suicidó, y su trabajo, su investigación, ayuda a que Leomas pueda cumplir la misión que le puso Control. Y cuando abordamos, o cuando Le Carré aborda a Smiley bueno, como protagonista es en esta trilogía, que es La gente de Smiley, El topo y Llamada a los muertos. La primera vez que vemos a Smiley es en El topo, que está basado, como ya les dije, en el caso muy sonado que es el de Kim Philby, el agente doble británico que traicionó pues a la Unión, que traicionó a su patria, por así decirlo, y se fue con la Unión Soviética. Y en esta obra se ve más la paranoia que se sufrió en ese momento, porque la obra se trata de que el agente Smiley debe encontrar al topo que se escuchan rumores que hay dentro de la inteligencia británica. O sea, un topo soviético en la inteligencia británica. Entonces ese es su papel principal, descubrir quién es. Entonces, en esta parte de la historia hay paranoia, hay desconfianza, hay traición y hay lealtad. En la segunda entrega, que es La gente de Smiley, se ve más el conflicto de Smiley contra su rival, Carla. Carla no es una mujer, Carla de hecho está basada en el general de la KGB, que es la KGB. La KGB es la Agencia de Seguridad y Espionaje de Rusia, de la Unión Soviética. Y está basada en el general, en el mejor espía de la KGB, Rem Krasnilnikov. No sé pronunciarlo bien. Smiley, de hecho, se basa en John Bickman, un agente del MI5 que escribió sobre espías y alentó la carrera literaria de Le Carré. Y del historiador Vivian Green, que se convirtió como que en su confesor y su padrino. Y pues se trata del enfrentamiento entre ellos dos. Y La llamada de los muertos es simplemente cómo exploramos la capacidad de la gente Smiley de resolver misterios y enfrentarse a peligros, con preocupaciones humanas, por así decirlo. De hecho, John Le Carré dijo que la gente Smiley debería ser como que visto como el estereotipo de espía, no James Bond, sino el agente Smiley, pues él era una persona gordita, una persona con lentes, una persona que pasaba desapercibida y que no llamaba mucho la atención, reservada, o sea, que en verdad nadie sabía cómo era su personalidad debido a que no se desenvolvía, o sea, de que era demasiado reservado, que él podría actuar de una manera y tú podrías pensar que esa era su verdadera personalidad porque nunca, 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 nunca la mostraba. Después, otra obra que merece la pena pues conocer y leer
es El espía perfecto, que es una de las obras más autobiográficas que tiene John le Carré, que narra la historia de Magnus Pym, un agente doble británico que se desvía de su papel como diplomático y espía en Viena. Y la parte que se relaciona más con la vida de John le Carré es que explora su relación con su padre estafador. Cabe recalcar que Le Carré guardó cierta, o bueno, trató de reflejar cierta nobleza hacia la profesión del espionaje. Y a pesar de que, bueno, cuando terminó la Guerra Fría, que fue con la caída del muro de Berlín y la disolución de la URSS, todos pensaron que Le Carré iba a dejar de escribir. De hecho, le llegaron críticas, le llegaron mensajes, que pues su escritura iba a disminuir, que ya no iba a tener material para seguir escribiendo. Y sus palabras o su respuesta fue que para él fue maravilloso, que estaba harto de escribir sobre la Guerra Fría y que sus amigos incluso bromeaban con él diciéndole, pobre viejo Le Carré, se quedó sin material, le sacaron su muro. Pero él dijo que iba a seguir escribiendo porque las historias de espías, solo que para seguir escribiendo historias de espías solo debía tomar sus cosas e ir hacia donde estuviera la acción. Este, en cuanto a las adaptaciones cinematográficas, hay bastantes. La verdad es que yo no he visto la mayoría, solo he escuchado buenas reseñas sobre El Topo, que es una serie adaptada por la BBC, y la más famosa, o bueno, la película más famosa es El espía que salió del frío, y esta salió en 1965. Y la mayoría de obras de John le Carré están adaptadas al cine, entonces si ustedes buscan el título de sus libros, probablemente les aparezcan sus películas. En conclusión, John le Carré fue un espía en la vida real que reflejó y que criticó la visión incluso de la Guerra Fría, como un conflicto en el que solo había un villano y un héroe. De hecho, él dijo que la Guerra Fría fue simplemente un periodo de vacío moral que fue llenado por oportunismo político, capitalismo salvaje y otras fuerzas destructivas. Su posicionamiento era fuertemente en contra de la guerra. De hecho, él escribió la obra que les conté de El espía que surgió del frío en el peor momento de la guerra, que fue después de la construcción del muro de Berlín, donde todos pues, los espías temían que en ese momento se iba a desatar la guerra nuclear inminente, porque como han de saber que en medio de toda esta tensión, lo que temían los dos bandos, especialmente la parte británica, era que el conflicto llegara a un conflicto armado, pero el conflicto armado esta vez no iba a ser con pistolitas, sino con armas nucleares. Y pues su hijo publicó una novela póstuma llamada El Proyecto Silverview, en el que Julian Launsley le llega una carta sobre una posible filtración de datos y tiene que comenzar a investigar sobre este proyecto Silverview. Y esa fue una de sus últimas obras, publicada de manera póstuma. Eso sería todo. Gracias.